Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Arrancamos la conexión en macro, ese repaso al ciclo económico, hoy con 5 gráficos, 5 imágenes creo que apasionantes, además hablando de Japón, ese actor nuclear en todo el entorno, en todo el mundo macroeconómico. También hablaremos de la inflación, así que vamos a empezar ya por las primeras imágenes. Como siempre la vamos a poner en pantalla y la vamos a analizar. Ahí la tenéis, fijaros, esto es de Bank of America que nos trae el gráfico. Vamos a poner un momento en grande para que lo veáis bien y ahora comenzamos a repasar un poco esas perspectivas que tenemos. En este caso, bueno, Charlie Vilelo lo trae. Este es un tuitero que seguro que habéis leído más de una vez. Fijaos, la inflación, la tendencia de la inflación y cómo desde el COVID, en línea roja, hemos salido, nos hemos alejado evidentemente de esa tendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo para volver a ese nivel tendencial deberíamos ver una deflación muy agresiva en próximos años, que no va a pasar sin mucho dolor económico, cosa que nadie quiere, ¿verdad? Estamos en un sistema monetario tan perverso que la inflación, lo que hemos tenido ya inflación, nadie nos lo va a devolver. Y la inflación, amigos y amigas, siempre hay que medirlo en acumulado. Desde el COVID-19 en Estados Unidos hemos tenido prácticamente un acumulado de un 20% de inflación, y en Europa aproximadamente un 18%. Eso es pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido. Básicamente es devaluación que nuestros ahorros, si no se han invertido, han tenido. 20% hablando en dólares o 18% hablando en euros. Esa es la brecha que estamos viendo previamente de esa tendencia. Claro, ahora mismo vemos a muchos banqueros centrales celebrar que vamos a volver a ese objetivo del 2%, si es que llegamos, porque la última milla está costando mucho. Pero es que no hay nada que celebrar, porque a pesar de llegar a ese 2%, esa inflación que hemos tenido ya nadie nos la va a devolver. Esa extracción de riqueza que hemos sufrido, nos la comemos. Por lo tanto, ¿qué celebráis? Los políticos que han sido los que han generado esto. Fijaros qué incentivos tan perversos tienen los gobiernos, porque son los que más salen beneficiados de la inflación y son los que la generan. Luego, delante de las cámaras dicen que luchan contra ella. Pero ¿cómo va a luchar contra ella si son los que más beneficiados salen a ser los agentes más endeudados de la economía? Es totalmente intencionado esto que hemos vivido. Y siempre que salen de inflación, ponerles este gráfico en la cara. La inflación siempre se mide acumulado en los últimos 3 años. Han hecho que nuestros euros, nuestros dólares, valgan un 20% menos, que las condiciones de vida hayan caído mucho. Por lo tanto, que celebren ahora que volvemos a ese objetivo del 2%, tiene narices, sin que hablen de esa tremenda extracción, ese tremendo impuesto invisible que hemos sufrido durante estos últimos años. Gracias, Charly Velo, por compartirlo en Twitter y aquí lo tenemos, por supuesto, a Más que Mercados. Vamos con la siguiente imagen. Seguimos avanzando, desmintiendo también, ¿verdad? Luchando contra la desinformación. Ahí la ponemos en pantalla y, como siempre, la vamos a poner en grande para que no perdáis detalle. Ahí lo tenéis, fijaros qué bien se ve. Esto es el oro, el mercado del oro, para que veáis un poco las compras, porque se habla mucho de la desmonetización del oro. Al que estamos viendo unas salidas de los ETFs, la línea negra que vemos abajo. Se ha comentado mucho el gráfico de cómo están saliendo flujos de los ETFs de oro y están entrando en Bitcoin, en el ETF de Bitcoin. Por lo tanto, mucha gente habla, oye, estamos ante la desmonetización del oro. Para el carro. Fijaros este gráfico, que es más correcto. Bueno, sí, están saliendo flujos, quizá de los inversores minoristas del oro, pero es que es mucho más importante la demanda que está entrando de los bancos centrales, que son los principales compradores de oro, los principales y los más importantes. Por lo tanto, hombre, decir que estamos en una desmonetización del metal por ver una salida temporal de flujos de los ETFs, que es sobre todo mercado minorista, y no tener en cuenta, línea azul, cómo están comprando cada vez más los bancos centrales, básicamente está habiendo un cambio de comprador, de uno menos importante a uno más importante. Sí, quizá los minoristas ahora mismo estén invirtiendo menos en oro, pero es que lo están haciendo los bancos centrales. Cuidado, cuidado, ¿vale? Así que, oye, es que esos análisis algo estériles que tenemos que ver por ciertos foros o por redes sociales,
bueno, dejar un poco, y yo siempre digo, el oro, un activo que ha con otros 5.000 años sirviendo de, pues en este caso de reserva o incluso de dinero, bueno, querer cagárselo por un player que lleva 15 años, que está muy bien, que nosotros aquí somos muy pro Bitcoin, pero bueno, no a costa del oro, cuidado, que ambos tienen su rol en la economía y su rol importante. Así que cuidado que no estamos ante ninguna desmonetización. Desde mi punto de vista es bastante demagógico o populista decir eso. Fijaos cómo de hecho bancos centrales, que ya sabéis que son compradores muy importantes, pues están aumentando su nivel de su demanda, ¿vale? Que esto quede claro. Vamos con el siguiente, la tercera imagen que os traigo para hoy. Vamos avanzando en la conexión macro, la ponemos ahí en pantalla como veis. Y antes de empezar vamos a ponerla en grande. Fijaros qué interesante este gráfico, desde mi punto de vista es brutal para todos aquellos inversores pasivos. Fijaros cómo muestra en gráfico logarítmico el S&P 500 Total Return, es decir, incluyendo dividendos y ajustado a la inflación, como hay que mirar el gráfico evidentemente, ¿no? Un gráfico que no esté ajustado a la inflación o que no incluya dividendos es un gráfico falaz, ¿no? En este caso lo mostramos bien, ¿verdad? ¿Para qué os digo esto? Porque es que estamos muy acostumbrados, sobre todo una gran generación de inversores, a ver solo subir al mercado. Pero es que los mercados bajistas seculares, o las décadas perdidas, o las grandes correcciones, suelen durar entre 12 y 20 años. Entre 12 y 20 años. Imaginaros quedaros atrapados en un índice como es el S&P 500, que además he querido coger el mejor de todos. Ya como nos vayamos a España, a Japón, a otros países, pues incluso se extiende mucho más. Estamos cogiendo el mejor de todos. Pero cuidado, para esos también mantras que ahora mismo sobre el buy and hold, y cuidado. A ver, es muy difícil enfrentarse pasivamente a una corrección de 12-15 años. Muy difícil, por mucho DCA que hagas, o por mucho, porque hay volatilidad, y ves que esto no remonta, además estás en un entorno de estancamiento, que no sabes cuánto va a durar. Por lo tanto, mucho cuidado, el timing es crucial. Y sobre todo esto, además la edad. Oye, imagínate que te ves envuelto en una década perdida con 50, 60 años o con 40. Aguanta tú 20 años, cuando tu escala de inversión es mucho más corta. Así que cuidado con el buy and hold. De hecho, muchos inversores como Stanley Druckenmiller, la cabeza pensante detrás de George Soros, por ejemplo, o el propio Michael Burry o incluso Ray Dalio, hablan de que estamos a las puertas por varios indicadores. Ray Dalio lo explica muy bien en su último libro, de una potencial década perdida, de un potencial mercado bajista secular. Es decir, no sería extraño que estuviésemos a las puertas, no sabemos si podrá llegar en 2025, 2027, pero a las puertas de una década perdida, una gran corrección que puede extenderse durante 10, 12, 15 años. Fijaros todas las que hemos tenido en el pasado. Fijaros, es que este gráfico vamos, un libro abierto, ¿verdad? Así que mucho cuidado. Yo siempre digo que estamos entrando en una fase donde la gestión activa va a dar mucho juego frente a la pasiva. Además sabemos que cuando se acumula muchos flujos a la inversión pasiva genera distorsiones. Esto ya lo explicaba muy bien Michael Burry también. Y podemos estar ante esa pequeña burbuja, ¿verdad? Incluso ya cuando los flujos superan el 50% se generan unas ineficiencias y una concentración de mercado muy peligrosa. Por eso es tan importante saber rotar, desde mi punto de vista, opinión. Entiendo que tenéis otra opinión y lo podéis discutir en los comentarios, por supuesto, generar un debate sano, pero bueno, cuidado. Simplemente está muy bien invertir de forma indexada, muy bien invertir de forma pasiva, muy bien, es una filosofía muy interesante, pero conociendo también los riesgos de poder entrar, insisto, ante grandes correcciones. De hecho, ahora tenemos ciertos matices para pensar que podemos estar ante las puertas de una de ellas. Ahí os lo dejo opinión, el gráfico para repasarlo y estudiarlo. Vamos con el siguiente chart que os traigo. Seguimos avanzando en esta conexión macro y lo ponemos en grande para que lo veáis bien. Fijaros. Vamos a ponerlo, como digo, en grande, porque esto va un poco alineado. Aquí veis Estados Unidos, este gráfico también muestra el PIB nominal, ¿vale? En azul, y el rendimiento del S&P 500. Se ha alejado mucho, ¿no? La gran pregunta, pues hay un indicador, el indicador Buffett, que se llama de, oye, pues hay una brecha muy alta en lo que está generando de producción en Estados Unidos y lo que marca ahora mismo la bolsa. Y además, a la bolsa, las expectativas, verás a 12 meses, ¿no? Que es lo más preciso, ¿no? ¿Esta brecha a qué se debe? Bueno, en parte a que, evidentemente, podemos estar ante unos precios caros. Hemos tenido una expansión de múltiplos muy importante. ¿Deriva de qué? De que los índices cada vez se componen con empresas tecnológicas, growth, podemos decir, donde el beneficio está ubicado a largo plazo. Antes hablábamos de la inteligencia artificial.
se está poniendo en precio hoy una disrupción de un avance de productividad tremendo en el futuro. Bueno, eso está bien y por eso es normal que haya cierta expansión de múltiplos, eso hay que tenerlo en cuenta, evidentemente, no tiene por qué ser ineficiente, y también porque muchas empresas están consiguiendo beneficios fuera de Estados Unidos, ¿vale? No solo en la frontera, claro, por lo tanto es normal que si cada vez está más globalizado el mundo y empresas del S&P 500 también obtienen beneficios pues, fuera de Estados Unidos, pues haya cierta brecha entre el PIB nominal de Estados Unidos y la bolsa. Dicho esto, sigo pensando que estamos ante cierta tendencia burbujística apoyada evidentemente en toda esta era de la gran moderación, era de tipos cero, era de QE1, QE2, QE3, QE4, iremos al QE5, QE6, todo esto ha inflado, ha generado una inflación de activos y ha desconectado mucho quizá las previsiones o los futuros beneficios de lo que se cotiza hoy en día. Evidentemente cada uno tendrá su análisis y solemos ver estas brechas, las solemos ver justo antes de grandes correcciones que sanean un poco el mercado. Por ejemplo, que vimos en el año 2000, ¿verdad? Es verdad que la burbuja puede mantenerse durante cierto tiempo. En el año 2000, por ejemplo, la burbuja empezó en el 95, estuvo 2 años hinchándose la burbuja hasta que estalló en el año 2000. Bueno, pues que luego el S&P 500 tardó, y el Nasdaq, 11 años en recuperarse, cuidado, ¿eh? Estamos ante una bolsa ahora mismo cara, con mucha exposición de las familias. Sí, tenemos matices para pensar que estamos, quizá queden 2 años para que estalle, pero desde luego en cierto peligro si miramos a una escala de 10-15 años. Ahí lo dejo, pero bueno, aparte, mucha gente se queda con un argumento fácil de, oye, se ha desconectado mucho. Bueno, hay otros factores que explican esta brecha, y es, en primer lugar, que las empresas también generan beneficios fuera de Estados Unidos, y esa expansión de múltiplos es lógica al tener más composición tecnológica en los índices. No, vamos con la última de las imágenes, vamos a poner en grande también. Aquí ahora vamos a hablar de inflación en Estados Unidos. Este gráfico sí es de Bank of America. Fijaos que fíjate los cálculos que se hacen, ¿eh? Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien. Básicamente hacemos previsiones en función de la inflación del IPC mensual. La media que hemos tenido en los últimos trimestres ha sido de 0,3 o 0,4, ¿verdad? Bueno, con 0,4, si seguimos esta tendencia de inflación que hemos tenido en los últimos trimestres, fijaros, es la línea que más sube, ¿verdad? Esa línea de color verde azulado, ¿verdad? Si vamos al 0,3, que ha sido exactamente la media de las últimas lecturas, estaríamos en el mes de julio en el 3,6%, cuando el objetivo de la FED es el 2%. Si estamos en el 3,6%, ¿creéis que la Reserva Federal va a poder bajar tipos de interés? O sea, os lanzo la pregunta a vosotros. ¿De verdad os creéis que el mercado, que va a poder justificar un recorte de tipos cuando la inflación está prácticamente al doble del objetivo que ellos buscan? Y esto hablamos de que se mantenga una inflación mensual como venimos teniendo en las últimas lecturas. Si crece, si da el 0,4, que yo es lo que espero, podemos estar en los entornos del 4,1, 4,2. Es que a mí me cuesta mucho creer que Estados Unidos pueda bajar tipos en julio, ¿eh? Ahora bien, si tenemos una estabilidad de precios del 0%, el 0,1, sí que nos acercaríamos a ese 2%. Por lo tanto, es muy importante ver en próximas lecturas la inflación mensual. Yo siempre os digo que es una lectura que se le da poco bombo. Mucha gente se queda siempre en el interanual, pero la mensual es clave para vigilar estas perspectivas. Si mantenemos esa inflación del 0,3 mensual, va a ser prácticamente imposible que la FED baje tipos en julio. Y es lo que está poniendo en precio a día de hoy el mercado. Por eso vemos a las bolsas en máximos y los swaps de los fondos federales, que básicamente es lo que mide esa creencia del mercado de cuándo bajar tipos, nos hablan de un entre 70 y 75% de posibilidades de que bajarán en el mes de julio. Pero es que a mí no me salen las cuentas, no sé, Rick, ¿qué pensáis vosotros, no? Como dirían los amigos de Rick y Morty, ¿verdad? Ponedlo en los comentarios, que os leemos, por supuesto, los que nos veis en directo y los que nos veis también en diferido. Amigos, todo esto es para tratar de generar mejores o más argumentadas posiciones y estrategias de inversión. Apostamos por educación financiera, lo hacemos desde Trading Pro. Os mando un fortísimo abrazo, buen negocio. Mañana estamos de nuevo en Más que Mercados. Chao.